Estuve casado con mi esposa durante 19 años antes de descubrir que ella me estaba engañando con 3 hombres durante el último año. Mi esposa y yo tenemos 54 años. Tenemos 2 hijos que viven independientemente. Mi esposa ha sido enfermera de atención domiciliaria durante al menos 22 años. Trabajé para el ejército, esencialmente como contratista del gobierno. Comenzó como enfermera en hospitales, pero cuando surgió la oportunidad de ganar un poco más como enfermera de atención domiciliaria, aprovechó la oportunidad. Al principio nada me había hecho sospechar. Ella no estaba hablando por teléfono, estaba en casa cuando dijo que estaría. Nuestra vida sexual no se había visto afectada. Nunca revisé su teléfono y confiábamos el uno en el otro. No teníamos secretos. Yo tenía acceso a su teléfono y ella al mío. Incluso cuando los niños usaron su teléfono y cambiaron a otra aplicación, no encontraron nada sospechoso. Durante los 19 años, nada estuvo fuera de lugar. Quiero decir, nada. Cuando los niños estaban en la escuela y practicaban fútbol, ella los dejaba si yo no podía y los recogía cuando no podía. Íbamos de vacaciones juntos. Si teníamos que esperar hasta que nuestros horarios lo permitieran, entonces nos tomábamos vacaciones. Como dije, no estaba consciente de ningún problema subyacente hasta que tuve que salir de la ciudad por un fin de semana. Tan pronto como llegué a mi destino, llamé a mi esposa. Bueno, no respondió durante las primeras 12 horas, lo cual fue una señal de alerta para mí. Ella nunca había pasado tanto tiempo sin responderme de ninguna manera y debería haberme enviado un mensaje de texto para informarme que estaba con un paciente. Cuando finalmente hablé con ella casi un día después, le pregunté por qué no había respondido. Ella respondió que estaba ocupada. Dije, ¿solo ocupado? ¿Qué la mantuvo tan ocupada que no pudo contactar a su esposo? Chocamos por esto, pero ella me dijo que parecía controlador y que estaba exagerando. Su respuesta me enojó y no hablé con ella durante el resto del fin de semana. Fue la primera vez en nuestro matrimonio que pasamos un día sin hablar. Cuando regresé a casa ese domingo por la tarde, parecía que mi esposa había cambiado por completo. Fue una transformación inquietante. Cuando me fui el viernes, ella era una esposa amorosa con una actitud atenta y afectuosa hacia mí. Ahora parecía fría. Por alguna razón, no intenté iniciar nada con ella esa noche. Sus acciones hacia mí, a mi regreso, proyectaban rechazo si intentaba iniciar algún tipo de intimidad. Fue a trabajar el lunes por la mañana sin decirme nada, ni un te amo, ni un te enviaré un mensaje más tarde. No voy a mentir, su reacción hacia mí cuando regresé me enojó porque no era propio de ella. Nunca había exhibido ese tipo de comportamiento. Pensé en el trabajo todo el día. ¿Por qué no me había contactado durante la mayor parte del fin de semana? Alrededor de la 1:32, mientras estaba en el trabajo, recibí un largo mensaje de ella disculpándose por el fin de semana que acababa de pasar. Dijo que había estado muy ocupada con los pacientes y que tenía que pasar de un paciente a otro. Le dije que la perdonaba, pero el problema era, primero, que nunca había trabajado los fines de semana desde que se convirtió en enfermera de atención domiciliaria. Y segundo, siempre me había hablado sobre sus turnos o cualquier cosa relacionada con su trabajo o dónde estaría. Cuando llegué a casa del trabajo, sorprendentemente mi esposa había vuelto a ser la misma de siempre. Esa noche me preparó la cena. Después de cenar fuimos a la playa, vimos una película, bromeamos y nos acostamos. Durante las siguientes semanas, este comportamiento continuó. Digamos que estaba ciego, muy ciego. Bueno, un día estaba sacando la basura. También teníamos un pequeño cubo de basura en el garaje. Cuando tiré el contenedor pequeño al contenedor más grande, se cayó el envoltorio de un condón. Me quedé helado e inmediatamente pensé, ¿qué diablos? Mi corazón comenzó a latir con fuerza al instante. No usamos condones y no hemos usado ninguno durante los últimos 19 años. Saqué mi teléfono y tomé una foto. No le dije nada a mi esposa porque sabía que me daría alguna excusa tonta de por qué había un envoltorio de condón en el bote de basura de nuestro garaje. Bueno, cuando llegó a casa esa noche, parecía estar un poco preocupada por su teléfono, cosa que no había hecho desde que se lo compré el año pasado. Pero esta vez no dije nada.
Algo estaba pasando. Estaba escondiendo algo. Lo sabía. Y el envoltorio del condón fue solo el comienzo. Bueno, mi mujer se acuesta un poco más temprano de lo habitual, y lo primero que hago es comprobar nuestros registros telefónicos. Tenemos a Verizon como nuestro proveedor de servicios celulares, y verifiqué todos los números de teléfono que conocía. De todos los números que pude verificar, 3 números de teléfono fueron llamados o enviados mensajes de texto cuando sabía que estaba durmiendo. También le pedí a Verizon que me enviara una copia impresa de mis 2 últimas facturas porque la impresora de mi casa no era muy buena para imprimir en grandes cantidades. Llamé a esos 3 números de teléfono. Todos tenían voces masculinas adjuntas. No dejé ningún mensaje de voz. Marqué el *67 para que no apareciera mi número. Durante la semana siguiente, seguí monitoreando estos 3 números provenientes del teléfono de mi esposa y, según mis observaciones, ella tuvo que levantarse mientras yo dormía y llamar a estos hombres o enviarles mensajes de texto. Tomé nota de todo lo que encontré, el envoltorio del condón y los 3 números de teléfono que había encontrado. No le dije nada a mi esposa. Tenía una sensación horrible en el estómago, simplemente horrible. Mi ansiedad iba en aumento y empezaba a afectar mi sueño. Un miércoles por la tarde hice una llamada curiosa a una abogada de divorcios para concertar una cita para hablar con ella. Bueno, no perdió el tiempo. Ella quería saber por qué había venido a verla. Le dije que había encontrado algunas cosas sospechosas que no cuadraban. Le hablé del envoltorio del condón y de los números de teléfono a los que llamaban o enviaban mensajes de texto a horas intempestivas. Luego me preguntó qué decía mi instinto. Le dije que algo no estaba bien. Luego me dijo que tenía 2 opciones. Un rastreador GPS. En Georgia esto está permitido si eres dueño del vehículo. Le dije que yo era dueño de ambos autos. Su segunda opción es un investigador privado, dice. Los investigadores privados son costosos, pero pueden ahorrarle muchos dolores de cabeza y dinero a largo plazo. Le agradecí su tiempo, pero antes de irme, me dio la tarjeta de presentación de un investigador privado que utiliza en sus casos de divorcio. Tan pronto como salí del despacho del abogado, uno de mis hijos me llamó y me dijo que estaba en casa y había venido a visitarnos. Cuando llego a casa, me despido de mi hijo y volvemos a charlar. Luego me dijo que había intentado contactar a su madre, pero ella nunca le respondió ni le envió un mensaje de texto. Dijo que habían pasado semanas y ella no había respondido. Lo único que le dije fue que su madre estaba ocupada con nuevos pacientes. Por supuesto que estaba mintiendo. No sabía por qué no le respondió a su hijo. Cuando mi esposa llegó a casa esa misma noche, nuestro hijo le preguntó por qué no respondía. Ella dijo que estaba sumergida y mi hijo la miró fijamente y no dijo nada más. Era como si estuviera confundido. Nuestro hijo se quedó 2 días y luego se fue. Cuando se fue, fui al sitio web de Amazon, compré un rastreador GPS y lo coloqué en el auto de mi esposa. Yo era dueño del auto a todos los efectos. Nada parecía fuera de lugar durante el primer mes y revisé el rastreador con el tiempo. Empecé a aprender su ruta, pero no vi nada inusual, pero las llamadas y mensajes a esos números continuaron. Me quedé perplejo y decidí no acusarla de nada hasta tener pruebas concretas. Entonces, 6 semanas después, no encontré nada más que los números en mi factura telefónica de Verizon y el envoltorio del condón, y el rastreador no proporcionó nada porque mostraba que permaneció en un lugar durante no más de 1 hora. Bueno, una noche después del trabajo, llamé al investigador privado al que me había remitido el abogado de divorcios. Cuando conocí al investigador privado, me preguntó qué me llevó a buscar sus servicios. Le dije que había encontrado algunas cosas sospechosas sobre mi esposa. Un envoltorio de condón y algunos números sospechosos en nuestra factura telefónica, pero no quería acusarla hasta que tuviera algo concreto. Me dijo que su servicio costó $4,500 por 2 semanas, la mitad por adelantado al principio y la otra mitad al final. Le pagué $2,750 por la primera semana. Me dijo que, cuando tuviera algo, pediría verme. Él no haría nada a través de mensajes de texto. Dijo que me llamaría en 5 días. Vio a mi esposa con 3 hombres, una vez detrás de una lavandería, otra en la casa de otro hombre que estaba casado y otra aparentemente con un enfermero.
Una vez que tuve esta información, acudí al abogado de divorcios que había visto anteriormente y le pedí el divorcio por adulterio. Le dije específicamente al abogado que no pagaría ninguna manutención infantil. Durante todo el tiempo no le dije nada a mi esposa. No habíamos tenido intimidad, pero aún así le dije que la amaba todos los días. Una vez que descubrí que ella había estado físicamente con estos 3 hombres, no la toqué. Pasó poco más de un mes antes de que los papeles del divorcio llegaran a su oficina. Para mi sorpresa, no dijo nada cuando llegó a casa ese día después de recibir los papeles del divorcio. Me hizo saber que había recibido los papeles del divorcio, los firmó, hizo las maletas y se fue. Tuvimos la audiencia de divorcio 2 meses después y ella no objetó nada de lo que propuso mi abogado. Teníamos una cuenta de ahorros que dividimos y yo conseguí la casa, pero ella no la quería. Le dejé el coche que le compré, un BMW 550i del 2019, y me quedé con el Cadillac Escalade. A partir del 29 de marzo del 2024, mis hijos no saben que su madre me engañó y que estamos divorciados. Esperaré por eso, pero les diré cuando vengan a visitarme. Para el hombre que estaba casado, todo lo que hice fue enviarle un paquete a su esposa. No dejé mi dirección ni número de teléfono. Quiero agradecer personalmente a Stories of Tradition por compartir mi historia. Les cuento mi historia porque a veces creemos que conocemos a nuestra pareja, pero en realidad no es así, incluso después de tanto tiempo de casados. No tenía idea de que mi ex esposa me engañaría así. Hasta la próxima vez.